Bueno, acá te vas a dar cuenta que el desarrollo en paralelo es similar al desarrollo en serie que estuvimos viendo anteriormente. Y básicamente se efectúa bastante similar. En el caso anterior, ¿cierto? Como estaban en serie, trabajábamos con lo que eran los voltajes, ¿cierto? Los voltajes en cada una de los elementos. Por la ley de Kirchhoff se hacía igual a 0 y de ahí obviamente se iba arreglando, se iba haciendo el arreglo. En este caso vamos a ver el circuito RLC paralelo sin fuentes y después vamos a ver lo que es la respuesta completa, que tiene una parte natural y tiene una parte forzada, ¿ah? Así como vimos anteriormente con los circuitos de primer orden. Aquí estamos trabajando con circuitos de segundo orden. Te recuerdo, ¿cierto?, que tienen dos elementos que almacenan, ¿cómo se llama? Almacenan energía, que pueden ser una bobina y un condensador, pueden ser dos bobinas, pueden ser dos condensadores. Y con eso trabajamos las ecuaciones diferenciales, integros diferenciales. Acá tenemos el circuito, un circuito, ¿cierto?, que están en paralelo las tres elementos. Tenemos la resistencia, tenemos la bobina y tenemos el condensador, ¿cierto? Y fíjate que acá en la bobina circula una corriente I sub 0. Esa corriente I sub 0 es de las condiciones iniciales, ¿cierto? O sea, en T igual 0 o T0 menos, que es igual a T0 más. Y en el caso del condensador, tenemos el voltaje V sub 0, que son las condiciones iniciales en el condensador de voltaje. En el caso de la bobina, la condición inicial es de corriente y en el condensador la condición inicial es de voltaje. Acá tenemos un nudo. Tenemos un nudo y aquí esta la vamos a ocupar como barra de referencia, ¿cierto? Que sería 0, ¿cierto? Que sería conectado a tierra, por lo tanto sería 0. Esto se trabaja por lo que es ¿cómo se llama? El método de nudo, método nodal, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tenemos la corriente que circula por la resistencia. Tres corrientes. Por la resistencia, por la bobina, por el condensador, referido a este nudo que tenemos acá. ¿Qué es lo que nos dice la ley de Kirchhoff de las corrientes? ¿Cierto? Que la suma de las corrientes que salen de un nudo es igual a la suma de las corrientes que entran al nudo. En este caso, no tenemos ninguna corriente entrando al nudo. Todas las corrientes están saliendo del nudo, por lo tanto la suma de estas tres corrientes va a ser igual a 0. Es lógico, ¿cierto? Es razonable. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me vas entendiendo claramente? Sí. Qué bien. Sigamos entonces, ¿eh? Sigamos viendo la lógica de análisis. Dice aplicando la ley de Kirchhoff, ¿cierto? De las corrientes al nodo superior, que es lo que tenemos. La corriente en la resistencia, que es V partido por R, más, ¿cierto?, la corriente en la bobina, que es 1 partido por L, la integral de V a dt, la integral del voltaje respecto del tiempo, ¿cierto?, más la corriente en el condensador, ¿cierto?, que sería C de V a dt. Aquí tenemos obviamente una ecuación integro diferencial, en el cual acá vamos a obtener, ¿cierto?, lo que es el voltaje. Cuando veíamos el circuito serie, obteníamos la corriente. En este caso vamos a trabajar con lo que es el voltaje en el tiempo. En este caso, como las tres están en paralelo, obviamente el voltaje, tanto en el condensador como en la bobina, como en la resistencia, es el mismo voltaje, porque están en paralelo. Entonces, entremos a trabajar y a reordenar, ¿cierto?, esta ecuación integro diferencial. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que hacemos? Derivamos, derivamos y dividimos por C. En el caso que veíamos del circuito serie, derivábamos y dividíamos por la inductancia. En este caso, ¿cierto?, como están en paralelo, por lo tanto, la ecuación diferencial me daría de 2V a dt. En este caso, aquí estamos aplicando nuestra derivada. Y obviamente al dividir por C, se va el C de arriba y no tampoco tenemos el C de abajo. Por lo tanto,
Por eso me da la segunda derivada del voltaje en el tiempo. Más 1 partido por RC, ¿cierto? Que sería ya de esta función, ¿cierto? De esta función, por eso quería dV a dt, más 1 partido por LC por V. ¿Ah? Eso más o menos sería este caso, ¿cierto? Porque al derivar, obviamente, una integral se va a la integral. Y todo esto quedaría igual a 0. Esta es la lógica de análisis. Aquí estamos trabajando algebraicamente, con letras. ¿Ah? Sigamos viendo la lógica, ¿cierto? Si nuevamente, espérate un poquitito que aquí, no sé por qué se... Ahí está. ¿Cierto? Aquí tenemos la misma función, ya, de 2V a dt2, ¿cierto? Más 1 partido por RC de V a dt, más 1 partido por LC por V es igual a 0. Ya que esto lo llevamos, ¿cierto? Y ya aparecen los mismos factores que teníamos anteriormente, ¿cierto? Acá 1 partido por RC lo reemplazamos por 2 alfa. Acá, como es una ecuación, por eso se reemplaza lo que es el voltaje por la X nomás. ¿Ah? Nada más que por eso. Y aquí tendríamos, ¿cierto? Omega sub 0 al cuadrado, que sería 1 partido por LC. ¿Ah? ¿Por qué se coloca esta función? Porque X podría ser una corriente o podría ser un voltaje. Por eso se trabaja en forma genérica con la variable X, ¿ah? Voltaje o corriente. ¿Ah? Entonces, sigamos viendo, de acuerdo al análisis similar que hicimos en el circuito serie. Acá tendríamos que alfa, acordémonos que es un factor de atenuación, ¿cierto? Sería 1 partido por 2RC, 1 partido por 2RC, y omega sub 0, ¿cierto? Que es una frecuencia, que es la frecuencia de no atenuada, o también nosotros la conocimos como frecuencia de resonancia, que sería 1 partido por la raíz de LC. ¿Ah? Lo mismo que habíamos sacado anteriormente, pero van cambiando algunos factores, porque aquí acordémonos que estamos trabajando en vez de un circuito serie, estamos trabajando un circuito paralelo. Lo mismo que hacíamos anteriormente es, ¿cierto? Comparar, ¿ah? Alfa, compararla con omega sub 0, ¿ya? Ahora, las soluciones de las raíces, porque esto la podemos transformar, ¿cierto? En una ecuación donde ya de x a dt lo reemplazamos por una s, de x a dt lo reemplazamos por una s. ¿Ah? Por lo tanto, nos quedaría s cuadrado más 2 alfa por s más este factor, ¿cierto? Que sería omega sub 0, que sería, digamos, el elemento libre, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, las soluciones, las raíces, ¿cierto? S1 y S2 sería menos alfa más menos, ¿cierto? La raíz cuadrada de alfa cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado, donde estos valores obviamente son los que tenemos aquí arriba. ¿Te fijas? Por lo tanto, esta ecuación es lo mismo que esta ecuación, en la cual primero calculamos el alfa y después calculamos el omega sub 0. ¿Ah? Y aquí tendríamos lo que son las soluciones, ¿cierto? De S1 y S2, para finalmente comparar. Comparamos, ¿cierto? Cuando es un caso sobre amortiguado, alfa sería mayor a omega sub 0. Por lo tanto, la solución del voltaje, el voltaje sería nuestra incógnita, sería A1, ¿cierto? Que es el número de Euler, S1 elevado a T, más A2, ya, E elevado a S2 por T. ¿Y dónde obtuvimos nosotros los valores de S1 y S2? Los obtuvimos de acá. ¿Ya? Los obtuvimos de acá, S1 y S2, al hacer los reemplazos. Ese sería el caso sobre amortiguado. Por lo tanto, aquí ya tenemos una función, ¿cierto? Que V de t sería igual, ¿cierto? A B, por ejemplo. A ver, ¿cómo ocupamos esto? Complementando lo que habíamos visto anteriormente, para obtener lo que son A1 y A2, hacemos V de t en t igual 0. Por lo tanto, aquí nos va a quedar, ¿cierto? Que A1 más
A2 va a ser igual a B de 0, que ya lo calculamos previamente en las condiciones iniciales, que sería el voltaje en el condensador para T igual 0. No sé si esa parte te queda clara. Sí, es como un método de comprobación, ¿no? Correcto, correcto. Ahora, no es de comprobación, es para determinar A1 y A2, ¿ah? Que ahora pasan a ser nuestras variables, que son y se obtienen a partir de la, ¿cómo se llama? De los valores iniciales. Para T igual 0, en este caso el voltaje de T igual 0, que lo hemos calculado previamente. No voy a ir para atrás porque sale muy largo. ¿Ah? Por lo tanto, aquí nos va a dar una ecuación, ¿cierto? Con dos incógnitas, que sería A1 más A2, porque si hacemos T igual 0, ¿cierto? Esto es igual a 1. Si hacemos T igual 0, esto es igual a 1, este factor, porque quedaría elevado, ¿cierto?, a 0, y cualquier número elevado a 0 es igual a 1, por lo tanto, me quedaría que A1 más A2, A1 más A2 sería igual ya a B de 0. Y B de 0 lo calculamos previamente, ¿cierto?, en el condensador en T igual 0 menos. ¿Ah? Ahí tendríamos una ecuación para calcular lo que es, estoy hablando del caso sobreamortiguado. Y de la derivada de B de T, ¿cierto?, respecto del tiempo en T igual 0, o sea, derivamos este factor y ahí vamos a obtener los otros dos variables. ¿Ah? Las otras dos variables, ya, ese más o menos sería la idea, y previamente hay que obtener el valor, digamos, numérico de la derivada del voltaje en el tiempo. Eso lo vimos cómo se obtiene, ¿cierto?, en un ejercicio que vimos previamente. Bueno, en el caso críticamente amortiguado, alfa es igual a 0. Perdón, a omega sub 0. Por lo tanto, la solución del voltaje en el tiempo sería A1 más A2 por el tiempo, ¿cierto?, por E elevado a menos alfa t, ¿ah? Menos alfa t. Esa sería la solución, que es lo mismo, ¿cierto? B de 0 sería igual a 1 para este caso. ¿Por qué? Porque si el tiempo es igual a 0, esto se va, esto queda igual a 1, ¿ya? Y me quedaría que A1, para este caso, críticamente amortiguado, ¿ah? A1 sería igual a B de 0, que es la condición inicial. Y en el caso subamortiguado, donde alfa es inferior a omega sub 0, ¿cierto? Tendríamos acá las soluciones. Tendríamos las soluciones, aparece nuevamente lo que es la frecuencia amortiguada, ¿ya? Y la solución sería igual, ¿cierto?, como lo habíamos visto en el caso serie, E elevado a menos alfa t, factor de A1, coseno de omega sub d, que lo obtenemos de acá, más A2, ¿cierto?, seno de omega d de t. Por lo tanto, de las condiciones iniciales, también obtenemos, ¿cierto?, lo que es A1 más A2. Cuando hacemos T igual 0. Si T igual 0, el coseno de 0, este factor me daría igual a 1. ¿Ah? Y si T igual 0, este factor me daría 0. Me daría 0. Por lo tanto, después lo que se hace es hacer la derivada respecto del tiempo, y con eso obtenemos los parámetros A1 y A2. ¿Ah? Esa es la forma en la cual genéricamente se van trabajando el caso sobreamortiguado, el caso críticamente amortiguado y el caso subamortiguado, para obtener el voltaje, ¿cierto?, en función del tiempo. Y encontrando A1 y A2, que se obtienen a partir de lo que son las variables iniciales, ¿eh? Tanto I sub 0 como B sub 0. Dice, tanto para el RLC como paralelo, A1 y A2, ¿cierto?, son determinadas de las condiciones iniciales como sigue. El voltaje, ¿cierto?, en el condensador en T igual 0 se le llama B sub 0. En el caso de la bobina, la corriente en la bobina en T igual 0 se le llama I sub 0. ¿Ah? Dice, existe energía almacenada en ambos elementos, así que ya se hace la derivada, ¿cierto? En el caso, la derivada de la corriente
respecto del tiempo va a ser igual a el voltaje en la bobina en T igual 0 partido por el valor de la bobina. Suena un poquito enredado, pero cuando ya se hacen ejercicios, se van aclarando. Y la derivada, ¿cierto? Por lo tanto, se ocupan estos valores como valores iniciales, como condiciones iniciales, y se ocupan estos también como condiciones iniciales para determinar A1 y A2. ¿Ah? Por lo tanto, la derivada del voltaje, ¿cierto? Respecto del tiempo en T igual 0 sería igual a la corriente en el condensador, por lo tanto habría que determinar la corriente en el condensador partido por el valor del condensador. ¿Ah? Y con eso se va trabajando. Acordémonos que estamos viendo un circuito del tipo paralelo en este caso. El análisis hace muy similar al circuito serie. Aquí hay un ejemplo, ya, pero este ejemplo es de respuesta forzada. Ojo, es de respuesta forzada. Así que este se hace después de que veamos cuál es la respuesta completa. ¿Ah? Respuesta forzada, ¿cierto? Porque vamos a tener aquí una fuente. ¿Ah? Ya. Ojo, que este ejercicio sí tiene que ver con lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque si tenemos una fuente de 40 volts y este está abierto, ¿cierto? Podemos determinar a partir de los valores para T igual 0 menos, antes de que se cierre el interruptor, determinamos la corriente en la bobina y determinamos el voltaje, ¿cierto?, en el condensador. ¿Ya? Obviamente, como este es un circuito, este condensador estaría abierto, no puede haber circulación de corriente, por lo tanto, este voltaje tiene que ser igual al voltaje de la resistencia de 50 ohms porque están en paralelo. Como la bobina se comporta ya como ¿cómo se llama? Como un cortocircuito, por lo tanto, la corriente que está circulando por la bobina en T0 menos sería el voltaje de la fuente dividido, ¿cierto?, por la suma de estas dos resistencias. Y esa sería la condición inicial de voltaje y ¿cómo se llama? Y de tensión en el condensador. Entonces sería la condición inicial en la bobina, sería igual a 40 dividido por 30 más 50, que es 80. Por lo tanto, sería 0,5 amperes, la corriente en la bobina. Y el voltaje sería los 0,5 amperes, ¿cierto? Por 50. Por lo tanto, el voltaje inicial, condición inicial acá en el condensador, sería 50 por 0,5. Que sería la corriente que está circulando como previamente, por lo tanto serían 25 volts. Ahí ya tenemos las condiciones iniciales. Y de ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Configurar, ya como están en paralelo, hay que calcular lo que es alfa, calcular omega sub 0 y después obtener A1 y A2. ¿Ya? Así como se desarrolla este ejercicio. No sé si te quedó claro o tiene alguna duda. ¿Estás ahí? Parece que no. Sí, profe, pero no entendí. Por eso, pues, en este circuito hay que siempre buscar todas las condiciones iniciales, ¿cierto? Tanto en la bobina como en el condensador. Cuando es corriente continua, la bobina se comporta como un cortocircuito y el condensador como un circuito abierto. Si es un circuito abierto, no puede circular corriente por acá. Por lo tanto, ¿cierto? Calculamos la corriente que está circulando en esta malla y sería 40 dividido por 30 más 50, o sea, 40 dividido por 80, por lo tanto la corriente, que es el valor inicial en la bobina, sería de 0,5 amperes. Con esos 0,5 amperes lo multiplicamos por 50 y vamos a obtener el voltaje en la resistencia, que como está en paralelo, ¿ya? Como está en paralelo con el condensador, el voltaje en esta resistencia va a ser igual al voltaje en el condensador. Eso quiere decir V. Y esas serían las condiciones iniciales. ¿Qué es lo que hacemos después? Cerramos el interruptor, ¿cierto? Y como queda toda esta malla, queda cortocircuitada, por esto desaparece, ¿cierto? Desaparece todo este lado por estar cortocircuitada. Por lo tanto, nos quedaría la bobina, la resistencia y el condensador en paralelo.
Y ahí desarrollamos lo que vimos precedentemente para obtener, ya tenemos las condiciones iniciales, por lo tanto obtenemos, ¿cierto?, el alfa, el omega sub 0, determinamos si es subamortiguado, críticamente amortiguado o subamortiguado, ya aplicamos, obtenemos, ¿cierto?, el S1, S2, y de ahí obtenemos BDT. Esos serían los pasos a seguir. ¿Ya? Así que ahí para no enredarse. Respuesta completa. Veamos lo que es la respuesta completa de un circuito RLC serie. Aquí tenemos la ecuación, en este caso es integro diferencial o diferencial. Dice respuesta completa de circuito RLC serie y paralelo. Tenemos la ecuación que ya la habíamos visto anteriormente, donde X puede ser el voltaje o puede ser una corriente. ¿Y cuál sería la solución? La respuesta total o la respuesta completa sería una respuesta natural y una forzada. La respuesta natural es sin fuente. Repito, la respuesta natural es sin fuente, por lo tanto, para obtener, aquí obtenemos los valores iniciales, sacamos la fuente y obtenemos la ecuación. Más la respuesta forzada, ya que es con fuente, por lo tanto tendríamos una respuesta sin fuente y tendríamos una respuesta con fuente. Después, ¿cierto? Obtenemos a qué puede ser el voltaje y la corriente. Si es sobreamortiguado, vamos a encontrar esta ecuación. Si es críticamente amortiguado, vamos a encontrar esta otra ecuación. Y si es sobreamortiguado, vamos a encontrar esta otra ecuación. Y la respuesta, ¿cierto? Si estamos trabajando, ¿cierto?, en el condensador, la respuesta forzada en el tiempo, que el voltaje, sería digamos, el voltaje una vez que el sistema queda completamente estable en el tiempo. Eso quiere decir que ha pasado mucho tiempo, y que sería normalmente la tensión de la fuente. Esa sería la parte forzada. Aquí tendríamos la respuesta natural y aquí tendríamos la respuesta forzada de nuestro circuito. Por lo tanto, ahí nosotros configuraríamos lo que es la respuesta completa. Respuesta natural más respuesta forzada. Por lo tanto, ya si el sistema es sobreamortiguado, la respuesta total o completa sería la respuesta forzada más la respuesta natural. La respuesta con fuente más la respuesta, ¿cierto?, sin fuente. Lo mismo, ¿cierto?, en el caso del críticamente amortiguado, ¿cierto?, que sería la respuesta con T hacia el infinito, cuando ha pasado mucho tiempo, más la respuesta forzada, que sería la de acá. Y en el caso subamortiguado, tendríamos acá. Tendríamos acá cuál sería la función total. Obviamente aquí hay que hacer este ejercicio, obtener lo que es la respuesta forzada y la respuesta natural del circuito. Lo primero, siempre obtener los valores iniciales, ¿cierto?, que sería la corriente en la bobina y el voltaje en el condensador, ¿cierto? Y después ver si es amortiguado, subamortiguado, todo eso. Y después con el circuito completo, ¿ya? Vemos, ¿cierto?, cuál es la respuesta forzada en el tiempo, que en este caso sería igual a la de la fuente, que sería 24 volts. Eso sería lo que veríamos el día de hoy. Espero que haya quedado relativamente claro. Voy a tratar de subir algún ejercicio desarrollado de respuesta forzada para que lo puedas resolver. Así que ahora voy a volver a la... ¿Cómo? ¿Va a subir esa PPT? No, esta ya te la mandé hace rato ya. Ah, ya, bacán.